El título de este sermón le puse, la oración es un asunto de vida o muerte. Cuando escuchamos esta frase, la oración es un asunto de vida o muerte, pareciera que le está dando una connotación o un sentido de urgencia, de una importancia vital, que sin la oración no podríamos subsistir. Y es que en realidad la oración como disciplina espiritual la podemos desarrollar tanto de una manera personal como en el ámbito de la iglesia con nuestros hermanos y hermanas, si es necesaria. Es completamente necesaria. El apóstol Pablo entendió la importancia de la oración en la vida cristiana y tanto así que Jesucristo la practicó cada vez que tenía que tomar una decisión importante o cuando iba a realizar un milagro o en cada momento él realizó una oración. Pudo haber sido oraciones largas como las que Jesús hizo en el Evangelio de Juan. Desde el capítulo 16 hasta el 17 Jesús empieza a orar para que la iglesia reciba el Espíritu Santo, empieza a orar para que la obra de la iglesia continúe. Son oraciones que comprenden nuestra vida, es importante orar. No importa si usted tiene 20 años o más de ser cristiano, es importante recordar que nuestra vida espiritual se alimenta también con la oración, porque estamos en una comunión constante con el Dios que nos creó, el Dios que nos salvó y el Dios que nos da una nueva oportunidad. Como también si usted tiene una semana, 5 minutos de conocer a Cristo Jesús, esta es una buena información que usted debe atesorar, porque nuestra vida espiritual no puede crecer, no puede ser fructífera si no estamos en comunicación con nuestro Padre Celestial, con Dios. El apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, 17 y 18 dice, oren sin cesar. Eso quiere decir constantemente. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes. En otras palabras, el apóstol Pablo nos está diciendo que la oración debe tener un complemento, un componente muy, pero muy importante, que es la gratitud. Y nosotros somos agradecidos cuando tenemos un corazón humilde. Y es humilde cuando reconocemos que necesitamos de Dios. En otras palabras, cuando nosotros oramos, estamos reconociendo nuestra necesidad completa en el Dios Todopoderoso, que nosotros no tenemos la capacidad para tomar algunas decisiones que afectan nuestra vida espiritual. Por eso necesitamos que Dios entre en acción. Dependiendo de la traducción de la Biblia que nosotros utilicemos, la palabra orar aparece en diferentes formas. Por ejemplo, en la versión en inglés de la King James, la palabra orar aparece 547 veces. En la otra versión que se llama Standard, versión inglés estándar, aparece 322 veces. Y en la Nueva Versión Internacional en Español, que es la que normalmente uso yo, la palabra orar aparece 400 veces. Entonces, cuando vemos que una palabra aparece tantas veces, quiere decir que es importante. Quiere decir que debemos de tomarla en cuenta. Y no solamente escucharla, sino también practicarla. Así que es tan importante y entonces debemos de orar. Si la Biblia nos recomienda 400 veces que es necesario orar, pues debemos de hacerla. Si la Biblia nos muestra que Jesús, el Hijo de Dios, y Dios mismo hecho carne, oró, pues nosotros como cristianos, que la palabra cristiano significa seguidor de Cristo, pues deberíamos de imitarlo también. Y Pablo nos recomienda que debemos de orar sin cesar. En otras palabras, orar es necesario siempre y en toda ocasión, porque Dios desea escuchar nuestras oraciones, Dios desea escuchar nuestra voz, aun cuando Él conoce nuestras necesidades, aun cuando Él lo sabe todo, Él necesita escucharnos a nosotros. Es como aquella persona que está enamorada de alguien, quiere escuchar la voz de esa persona que ama. Hay
una historia de un hombre que su esposa murió y él tenía grabada la última llamada que su esposa le hizo a su teléfono y todos los días escucha el mismo mensaje porque extraña la voz de la persona que ama o que amó. Dios también quiere escuchar su voz cada día. Así como yo espero que usted quiere escuchar la voz de Dios hablándole a usted, Dios también quiere escuchar su voz cada mañana, cada tarde y cada noche. El Señor no solamente quiere escuchar esa voz, Él quiere escuchar cada oración suya, aún las oraciones más cortas y que usted crea que no tienen importancia, como la oración que hacemos por los alimentos, la oración que hacemos cuando salimos de casa o cuando vamos a dormir. Dios está interesado en cada una de nuestros detalles en nuestra vida diaria. Y la oración puede ser tan corta como la oración que hizo Jesús en la cruz antes de morir. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que no es tan necesario que usted pase horas y horas en oración, pero sí necesita estar en comunión constante con Dios. Eso quiere decir que su mente y su corazón siempre están en relación con Dios. Están deseosos de hacer lo que a Dios le agrada, querer escuchar lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Pero la verdad es que existen varios obstáculos en nuestra vida que nos impiden a nosotros tener una vida de oración como la que el apóstol Pablo nos pide, orar sin cesar. Y uno de los mayores obstáculos que nosotros tenemos en nuestra vida espiritual para poder desarrollar la oración es la falta de fe. A pesar de que con nuestra boca, con nuestros labios nosotros decimos que creemos en Dios, muchas veces dudamos del poder de Dios. Por eso cuando alguna situación nos viene a nuestra vida, una situación difícil, corremos nosotros a tratar de resolverla por nuestros propios medios, con nuestra propia sabiduría, con nuestros propios recursos. Y se nos olvida que Dios debe estar primero. Esa duda de fe es eso, precisamente nosotros tratando de resolverlo con nuestras propias manos, con nuestra propia mente, cuando Dios ha hecho que todo su poder, toda su sabiduría está a disposición de sus hijos. Recuerde que si nosotros somos hijos de Dios e hijas de Dios, somos herederos y coherederos con Cristo. En otras palabras, la sabiduría del Padre está también disponible para nosotros. El poder del Padre Celestial está disponible para nosotros, pero necesitamos orar para que eso sea una realidad en nosotros. Porque cuando dejamos de confiar en Dios, cuando empezamos a dudar, nuestra mente se empieza a llenar de preocupaciones. Y estas preocupaciones son un obstáculo para orar y son una prueba evidente de que no confiamos en el Señor. La palabra del Señor nos dice que Jesucristo le enseñó a los discípulos y a la multitud que las personas que se preocupaban por el qué vestir, el qué comer, el qué va a suceder sobre mañana, eran personas que no tenían su confianza en Dios. Eran aquellas que no sabían que Dios tenía cuidado de ellas. Entonces se preocupaban y se desvelaban por conseguir las cosas materiales que son perecederas en lugar de buscar primero las cosas espirituales que son imperecederas, que van a durar por la eternidad y que Dios se iba a hacer cargo de trabajar juntamente con nosotros para alcanzar las cosas que nosotros necesitamos en nuestro diario vivir. Mateo capítulo 6, versículo 8 dice así: pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Y así tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te recompensará. Aquí nos habla el Señor Jesucristo de la importancia también de tener una vida de oración individual. Cada uno de nosotros debemos de tomar tiempo para pasar con Dios. Pero también debemos de tomar tiempo para pasar y orar en comunidad. Porque el Señor sigue enseñando a nosotros, al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. A veces
Bueno, no a veces, la Biblia dice que en la abundancia de las palabras abunda el pecado. Así que nuestras palabras deben de ser escogidas, nuestras palabras deben de ser pensadas, pero deben de ser expresadas con libertad delante del Señor. Y sigue diciendo Jesucristo, no sean como aquellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Entonces, cuando nosotros leemos este versículo, dice, Dios sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan, uno podría preguntarse, entonces, ¿para qué tengo que orar si ya Dios sabe lo que yo necesito? ¿Qué necesidad hay? Bueno, es que la oración no solamente funciona en el sentido de que nosotros le pedimos a Dios, es que nosotros necesitamos escucharnos a nosotros mismos. Cuando nosotros hablamos con Dios y le expresamos nuestras necesidades, nuestra mente inmediatamente está detectando que la fuente de nuestros recursos, la fuente de nuestra ayuda es Dios, que está por fuera de nosotros mismos. Necesitamos escucharnos. Nosotros necesitamos saber que estamos presentando delante de Dios sus necesidades, aun cuando Dios ya las conoce. Porque los que no confían en el Señor se desesperan, pero los que confían en el Señor, como leímos hoy en el Salmo 37, los que confían en el Señor les concede los deseos de su corazón. Los que confían en el Señor plenamente están seguros de que Dios tiene cuidado de ellos. Entonces en su mente está clara, en su mente hay paz. Y eso, mis queridos hermanos, es activar nuestra fe. Porque la fe se activa cuando nosotros ponemos nuestra confianza total en Dios. Cuando usted recibe en el correo, en su buzón, una tarjeta de crédito, y la tarjeta de crédito, quizás el límite de crédito que usted tiene es total, sin límite. Es una tarjeta de crédito diamante, una cosa zafiro, como le llaman ahora, la máxima de todas las tarjetas. Pero usted no puede hacer uso de esos recursos que están disponibles para usted hasta que usted no active esa tarjeta. Hasta que usted no entre en su computadora y active la tarjeta o llame por teléfono al banco y active esa tarjeta. Pero una vez que usted hace ese proceso, los recursos son ilimitados para usted. Bueno, eso es lo mismo con nuestra fe. Nosotros muchas veces decimos, tengo fe, pero no la activamos. Es en la oración, en el proceso de la oración donde nosotros decimos, Señor, yo confío plenamente en ti. Aquí están mis problemas. Voy a hacer lo que tu palabra me dice. Voy a confiar en lo que tú me dices, que presente delante de ti mis cargas, mis tribulaciones que son pesadas. Te las doy a ti y tú me das una liviana. Cuando hacemos eso, estamos activando nuestra fe y le estamos diciendo al Señor, yo confío en ti. Toma mi carga, yo recibo la tuya, que es ligera y fácil de llevar. Porque cuando nos dejamos a un lado las preocupaciones y comenzamos a orar, no debemos de permitir que el enemigo nos haga creer que nuestras necesidades son muy pequeñas. Nosotros venimos al Señor y le presentamos a Él todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros necesitamos, no importa cuán insignificante a veces aparezca nuestra necesidad. Dios quiere escucharte. Dios quiere oír de primera mano qué es lo que tú necesitas. Pero para vencer estos obstáculos que nos impiden disfrutar los beneficios de Dios, que pueden ser desatados con una oración, porque la oración abre las ventanas de los cielos para que envíe Dios esa bendición hacia nosotros. Necesitamos una vida cristiana que practica la oración, que habla con Dios. Y uno de los beneficios más importantes de la oración es que nos ayuda a construir una relación fuerte, una relación real con el Señor Jesucristo. Ya no es, como dice en la palabra, de a oídas te había oído. Ahora podemos decir, como dice la palabra del Señor, ahora mis ojos te ven. Ahora podemos saber que el Señor está con nosotros, que Él es no solamente el Hijo de Dios, sino que también es nuestro Señor y está con nosotros siempre. La vida cristiana no es solamente seguir reglas de lo que nosotros debemos de hacer o no hacer, o cómo cantar, o cómo aplaudir, o cómo vestirse, o cómo no vestirse. La vida cristiana no es solamente eso. La vida cristiana es
fortalecer nuestra relación con Cristo. Se trata de construir una vida con el Señor. Y al orar permitimos nosotros entonces que el amor de Dios y la comunión con Él llene todas esas grietas, todos esos vacíos que hay en la vida de aquellos que caminan lejos del Señor. Cuando nosotros estamos cerca del Señor, cuando estamos en una buena relación con Él, cuando hablamos con Él siempre, todos nuestros vacíos están llenos, no hay ninguna necesidad porque Él lo llena todo. Pero conforme nos vamos separando del Señor, empiezan a haber grietas y vacíos en nuestra alma. Falta de paz, falta de amor, falta de, póngale usted el nombre de lo que le haga falta. Y entonces lo empezamos a llenar con cuanta basura el mundo ofrece. Pero cuando estamos así, nos acercamos al Señor y oramos a Él. Y le pedimos que Él llene todos nuestros vacíos. El Señor empieza a llenarlos todos esos vacíos con esos frutos maravillosos del Espíritu Santo. Paz, amor, gozo, templanza, dominio propio. Y entonces ya no nos hará falta nada. Y nuestra vida espiritual sería una vida espiritual fuerte, una vida espiritual plena, pero sobre todo una vida espiritual libre. Libre por la palabra de Dios, libre por la relación que tenemos con Él. Así que sí, la oración constante en la vida cristiana nos ayuda a nosotros a mantenernos firmes ante la tentación. Debemos de orar. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros tenemos tentaciones en nuestra vida. Y es normal. Hasta Cristo fue tentado por Satanás en el desierto. Si trató de derribar a Cristo, ¿cuánto más nos quiere destruir a nosotros? Pero el Señor nos dice en la palabra, nos dice, oren, manténganse firmes porque el enemigo, el diablo, anda como un león rugiente viendo a quién devorar. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Cómo podemos hacer eso? Orando. Cantamos una canción muy bonita y a veces hasta lloramos. Dice, bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Y es que eso es realmente. Orar no es pasar el tiempo solos, hablando, haciendo un monólogo, hablando a las paredes. Nosotros hablamos con Dios. Y Él es nuestro auxilio cuando nosotros lo necesitamos. Por eso en momentos de tentación tenemos la bendición y el beneficio por medio de la oración que Dios actúa a nuestro favor y nos ayuda a mantenernos fieles en nuestra fe y en nuestro compromiso de vivir una vida cristiana de integridad. La oración no solamente es un escudo que nos protege a nosotros, sino que también es un arma que Dios nos da para luchar en nuestra vida espiritual, porque el enemigo Satanás anda tratando de destruirnos a cada uno de nosotros, tratando de robarte la paz, quitar el gozo que Dios puede dar. Por eso debemos de mantenernos firmes en oración. No importa si tienes 10 años, 5 años, 20 años de conocer al Señor o 5 minutos. Necesitas la oración como protección y como arma de avance para conseguir lo que Dios tiene para ti. Y Jesús nos mostró en el huerto del Getsemaní cómo la oración nos da la fortaleza para vencer las tentaciones. Casi siempre cuando viene la temporada de Easter o la Semana Santa, recordamos cuando Jesús oró en el Getsemaní, en ese huerto, y cuando Él como ser humano que es, y también Dios, pero en su forma de humano, o en su vida humana aquí en la tierra, Él hizo una oración. Y Jesús le decía al Señor, pasa de mí esa copa amarga de ir a la cruz y morir por los pecadores. Si es posible, ora Jesús, quita esa tarea que debo de hacer en su debilidad. Pero también en su convicción
en su conocimiento de que la fe y la oración se unen para desatar el poder de Dios, él inmediatamente le dice, Señor, no quiero caer en esta tentación, sino, Padre, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Y entonces el Señor Jesús recibió el poder, la fuerza necesaria para obedecer al Padre e ir y entregar su vida en la cruz. Porque en medio de la tentación, en medio de la tribulación, en medio de los desafíos grandes, Él dobló sus rodillas y oró al Padre Celestial para que Él le diera la fortaleza que Él necesitaba. Así que debemos de confiar e imitar ese ejemplo que Jesús nos ha dado. Ningún cristiano es tan fuerte como para luchar sus batallas solos. La Biblia nos dice, no confíes en tus fuerzas ni en tu propia sabiduría, confía en el Señor. Así que si usted oye esas frases que muchos religiosos hablan, es que este es un varón de Dios, este sí está lleno del Señor. Puede ser, hermanos, pero la Biblia nos dice que aún Elías era un hombre sujeto a pasiones como cada uno de nosotros. Un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, que pasó por situaciones difíciles y tuvo que orar a Dios para que Dios le fortaleciera. Cuanto más nosotros, que en nuestra vida diaria nos enfrentamos a diferentes circunstancias en las cuales necesitamos que el poder de Dios nos ayude a nosotros a tener la presencia de Dios y la fortaleza para mantenernos firmes. La oración es importante. Jesús otra vez fue a este mismo monte, al monte de Getsemaní, y no fue solo, sino que se llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo para que lo acompañaran a orar. ¿Alguna vez algún hermano de la iglesia le ha invitado a usted que le acompañe a la oración? No me contesten ahora. Pero si ustedes dijeron sí o dijeron no, esa es su respuesta, esa es su decisión. Pero Pedro, Juan y Jacobo le dijeron que sí a Jesús. ¿Y saben qué pasó con ellos? Se quedaron dormidos. Ojalá que no roncaran como ronco yo, ¿verdad? Pero estaban ahí bien dormidos. Posiblemente sí, porque Jesús tuvo que ir 3 veces a despertarlos para que oraran. Y en la tercera vez que Jesús va con ellos, les dice esto: permanezcan despiertos, estén alertas, oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. ¿Cuántas personas no se han creído muy fuertes espiritualmente y han caído en el pecado precisamente porque su carne es débil, porque no han tenido un contacto directo con Dios a través de la oración siempre? Por eso la Biblia nos dice, el que esté fuerte, mire que no caiga. ¿Y cómo es eso? Manteniéndonos alertas en oración, para que el Señor nos dé esa sabiduría en el momento de la tentación, poder decir no. Basta, apártate de mí, Satanás. Porque es cuando oramos que tenemos un recurso muy poderoso que nos ayuda a vencer la tentación. El apóstol Pablo en la carta de Corintios dice que nosotros no hemos recibido ninguna tentación que no sea humana. Pero con la tentación Dios nos da la salida. Y esa salida viene por medio de la oración. Es cuando oramos al Señor, cuando Él viene a nuestra ayuda. Y Él abre las puertas del cielo y desata ese poder que Él tiene para luchar por nosotros. La Biblia dice, no es con espada, no es con ejército, sino que es con el Santo Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios el que vence nuestras batallas, cuando nosotros permitimos que sea Dios el que pelee por nosotros. Cuando Él sea el que desate su poder para luchar en nuestro favor. Es cuando entonces la palabra de Dios que dice que en Cristo somos más que vencedores, se hace una realidad. Porque por medio de la oración estamos permitiendo que el Señor tome control de cada circunstancia en nuestra vida.
Y algunos pasajes donde nos enseña que la oración es ese recurso poderoso para vencer la tentación, para permanecernos firmes. Uno de ellos es Mateo 6, capítulos 12 y 13. Mateo capítulo 6, versículos 12 y 13 dice: perdonemos nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. ¿Por qué Jesús, el Hijo de Dios, nos enseña a nosotros? Esto Jesús se lo dijo a los discípulos porque ellos le dijeron: Maestro, enséñanos a orar. Y entonces en esa oración que Jesús le enseña a sus discípulos, les dice: oren al Señor para que no los deje caer en tentación, sino que los libre del maligno. Porque es necesario luchar nuestras peleas espirituales con armas espirituales. Y una de esas armas espirituales poderosas es la oración. La oración es la que nos ayuda a nosotros a estar firmes, fuertes delante de los embates que el enemigo pueda tener contra nosotros. Lucas capítulo 22, 39 y 40 dice así: Jesús salió de la ciudad y como de costumbre, es que importante, como de costumbre. Quiere decir que era una acción repetida y era un hábito en él. Siempre hacía esto. Por eso también Pablo dice: oren sin cesar, porque tiene que ser algo que hacemos constantemente. Dice: salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos le siguieron. Cuando llegaron al lugar, dijo: oren para que no caigan en tentación. Porque cada cristiano es tentado en el área donde son más débiles. Algunos son tentados en su amor al dinero. Otros son tentados por sus pasiones sexuales. Otros son tentados porque les gusta mentir. No sé cuál puede ser la debilidad, puede ser el orgullo, la vanidad, cualquiera que sea la tentación que usted tenga, porque cada uno tendrá una diferente. Necesitamos orar al Señor para no caer en ella. Inevitablemente, cada día vamos a ser tentados para hacernos caer. Esa es la tarea del enemigo. Esa es la tarea de Satanás. Pero nuestra tarea es activar nuestra fe y orar para que Dios esté con nosotros. Y entonces el Señor estará con nosotros y podremos entonces vencer la tentación y mantenernos firmes. Porque estos versículos bíblicos nos recuerdan que en la oración encontramos la clave para vencer estas fuerzas espirituales del mal. Porque si creemos que Dios es la fuerza espiritual del bien, debemos de creer que Satanás también tiene sus fuerzas espirituales dedicadas para destruirnos a nosotros. Pero cuando nosotros dedicamos nuestra vida al Señor, cuando oramos constantemente a Él, el poder del enemigo no tiene ninguno sobre nosotros. Porque hemos orado y la protección de Dios está de nuestro lado. Así que la oración nos permite también interceder y resistir esa influencia del enemigo y abrir el camino para que no solamente tener la victoria nuestra en la vida cotidiana, sino en nuestra vida espiritual. Porque Dios pelea nuestras batallas por nosotros. Cuando usted quiere pelear una pelea espiritual con sus fuerzas, usted va a perder. Pero cuando usted ora al Señor y pide su poder, trabajando a su favor, el Señor, el Rey, el comandante de los ejércitos celestiales, luchará por usted. En una ocasión iba Eliseo y su siervo Giezi caminando por un valle y sabían que iban a enfrentar al enemigo, que estaban siendo amenazados de muerte. Y caminando por el valle, su siervo Giezi vio a muchos soldados que querían atacarlos a ellos y destruirlos. Y en ese momento Eliseo oró y le pidió al Señor que le abriera los ojos a su siervo. Y entonces pudo ver que había una multitud de ángeles luchando y él dijo: son más los que están de nuestro lado que los que están en contra nuestra. Es mayor el poder de Dios que el poder del enemigo.
ese enemigo Satanás que quiere destruirte, pero se desata con la oración. Se abre la puerta del cielo a nuestro favor cuando oramos y reconocemos delante del Señor que necesitamos su ayuda, porque nosotros no podemos. Así que la oración se hace también con una actitud de humildad y de agradecimiento, sabiendo que Dios va a actuar a nuestro favor. Así que la oración también no solamente nos une con Dios en una relación real con Él. El Señor, por medio de la oración, nos suple a nosotros nuestras necesidades. Por medio de la oración tenemos el beneficio de la victoria en nuestras peleas espirituales. Y también por medio de la oración nosotros podemos entender cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. Podemos discernirla, cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. Porque en estos días la verdad es muy difusa. Es muy difusa. El mundo llama a lo bueno malo y a lo malo bueno y no entendemos muchas veces cuál es la verdad, cuál es el camino que debemos de tomar. Así que en oración Dios nos ayuda a discernir, a identificar cuál es la verdad y en cuál de ellas está su voluntad y en cuál de ellas nosotros debemos de seguir. La oración no solo busca darnos un sentido de paz, sino que nos ayuda a alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Y entonces ahí la paz sí es completa, porque nosotros lo que hacemos es, todo lo que hacemos, todo lo que decimos es para agradar la voluntad del Padre Celestial. Porque cuando oramos de esta manera, de la manera correcta, buscamos no obligar a Dios. Como dicen por ahí, que le hacemos manita de puerco, es como dicen, ¿no? Hacerle manita de puerco y que haga lo que yo quiera. Eso no es lo que produce la oración. La oración no es para obligar a Dios que haga nuestra voluntad. La oración es para decirle a Dios, Señor, esto es lo que a mí me encantaría que pasara, pero eso no es lo que yo quiero que se haga tu voluntad, aun cuando tu voluntad sea diferente a la mía. Yo humildemente me someto a tu voluntad y acepto tu respuesta como la mejor respuesta para mi vida. Cuando buscamos en oración que se haga la voluntad de Dios, estamos entonces permitiendo que nuestras decisiones estén centradas, estén orientadas en el propósito de Dios. Y cuando estamos orientados y montados en el propósito de Dios, nada puede salir mal. Solo cosas buenas pueden pasar. Porque todo lo bueno, todo lo perfecto viene de Dios, no viene de ningún otro lugar. Así que, por este motivo, el Señor Jesús nos enseñó que cada vez que nosotros oremos, digamos al Padre que haga su voluntad aquí en la tierra como se hace allá en el cielo. Lo que es lo mismo que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. No lo que yo quiero, sino que lo que Dios considera que es mejor para mí. Y como buen padre, Dios siempre va a buscar y va a hacer lo mejor para nosotros. Así que tenemos varias ventajas cuando nosotros nos dedicamos a orar, fortalecemos nuestra relación con Dios. Él provee para nosotros, Él nos guarda, nos da el poder para luchar la vida espiritual y también nos ayuda a discernir cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. Pero también hay otra ventaja más cuando nosotros nos dedicamos a orar y es que por medio de la oración podemos impactar a un mundo que necesita del Señor. Cada uno de nosotros aquí somos la respuesta de una persona que oró para que usted y yo conociéramos al Señor Jesucristo. Así que por medio de la oración fortalecemos nuestro hogar. Podemos alcanzar a las personas que no conocen a Cristo. La oración es una herramienta poderosa para interceder e influir en la vida de otros, para que puedan abrir su corazón, para estar sensibles y poder recibir las buenas nuevas de salvación. Y un ejemplo de esto fue el Señor Jesús, que oró por sus discípulos. Y no solamente por sus discípulos, sino por todas aquellas personas que iban a creer en Cristo Jesús por medio de la predicación de ellos. Porque esto es importante. Juan capítulo 17 del 20 al 21 recopila esta oración de Jesús. Y vamos a leerla. La oración dice así: no solo ruego
por estos, refiriéndose a los 12 discípulos que estaban ahí con él, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todas sean uno, Padre, así como tú y yo somos uno. Yo estoy en ti y tú estás en mí. Permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. La oración hace que nosotros como iglesia estemos unidos y las personas conozcan a Cristo Jesús. Recordemos que la oración no es solamente una actividad devocional, religiosa, sino que es un privilegio que nos permite relacionarnos con Dios, ser transformados por el poder de Él y participar en su plan de salvación. Somos un instrumento valioso en las manos del Señor. Y Él nos va a utilizar cuando nosotros en oración le podemos decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Oro por mi hermano, oro por mi primo, oro por mi vecino, por mi compañero de trabajo que todavía no te conoce. Así que hoy, sabiendo que la oración es una forma vital para nuestra vida espiritual, conociendo todos estos beneficios que hay al orar, mi pregunta es, ¿cuál de todos esos beneficios le motiva o le ha motivado a usted para decir, si es cierto, desde hoy voy a empezar a orar? Hoy mismo comenzaré a experimentar ese poder que hay en la oración. Experimentar el poder de la oración en todas sus facetas y disfrutar de sus beneficios. Yo nombré 5, pero son infinitos. Hay una infinidad de beneficios cuando nosotros oramos. Espero que este recordatorio que el Señor nos hace hoy de la importancia de orar nos ayude a nosotros a entrar en esa disciplina espiritual de la oración, ya sea individual, pero ojalá también de manera corporativa aquí en la comunidad de fe a la cual nosotros llamamos Iglesia de Dios. Gracias, Señor, te damos. I can never thirst when days are dry. Living water you provide, and never run out. I'm safe in your arms, never leave my side. I'll be alright when I'm close to you. Oh God, I spend my days in your house. There's nothing greater, there's nothing greater.